Amén. ¿Están despiertos? Gracias a Dios que nos dio una excelente noche. Yo tuve un sueño directo en expreso. 11:05, sin despertar, por la gracia de Dios. Así que ya mi ciclo circadiano ya está bien ubicado. Gloria a Dios por eso. Gracias también a la Comisión de Alimentación y Provisiones por el rico, sabroso, delicioso desayuno. Desayuné muy bien, gracias a Dios. Así que ya tenemos energía para el día. Qué bueno. Hoy, en la continuación de nuestra serie Despierta, Cristo viene, que en el devocional en la mañana, el Pastor Suárez nos conectó directamente con lo que tiene que ver con estar despiertos, velar y orar. Y cómo el Señor Jesús repite eso, cómo de manera interesante el apóstol Pedro no veló en el momento que tenía que velar, y cómo cuando es restaurado, luego él mismo se convierte entonces en un consejero que tiene mucha autoridad en el tema, porque él sabe lo que es velar y sabe lo que no es velar también, por experiencia, no solo por referencia. Pero nosotros esperamos en nombre del Señor que todos estemos velando en todo tiempo. Cuenta regresiva, como se anunció, es el tema que vamos a estudiar ahora. La cuenta regresiva habla de un tiempo que se acaba, de un tiempo determinado. De eso habla la cuenta regresiva. La primera vez que se utilizó una cuenta regresiva fue en una película de ciencia ficción, allá a mediados del siglo XX, y luego la Administración Nacional de Aeronáutica Espacial, por sus siglas en inglés NASA, la NASA, entonces utilizó ese mismo sistema que se había estrenado en una película, lo utilizó 10, 9, 8, 7, hasta llegar al momento de la expulsión o despegue de un cohete. Así que a eso se refiere la cuenta regresiva, un tiempo que se está acabando. Hoy utilizamos cronómetros, temporizadores, también en nuestro móvil. Algunos de ellos pues también funcionan así, como una cuenta regresiva. En Gálatas capítulo 4, versículo 4, nos explica que cuando Cristo vino la primera vez, no vino en cualquier momento. El reloj profético de Dios había marcado que ese instante llegaba. Por eso el apóstol Pedro, cuando predica a los judíos, le dice: ustedes entregaron a Cristo, pero Dios ya en su anticipado conocimiento había determinado, y lo había determinado a través de una profecía. A Dios nada le toma por sorpresa. Alabado sea su nombre. Dios no ejecuta un plan B, Dios ejecuta el plan que desde el principio había trazado, desde antes de la fundación del mundo. Y noten entonces cómo en Gálatas capítulo 4, versículo 4 dice el apóstol Pablo: mas venido el cumplimiento ¿de qué? Del tiempo. Había un tiempo profético que está situado en Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27, lo conocemos como la profecía de las 70 semanas. Unos 490 años, mediante los cuales Dios le anticipó al profeta y mediante el profeta Daniel al pueblo de que había una profecía de tiempo para el Mesías, para la primera venida del Mesías. Hablaba del ungimiento del Mesías príncipe, de que se le quitaría la vida. No noten todos esos detalles que pasaron por alto los judíos del tiempo de Cristo. Una profecía de tiempo exacta. Hablaba de que se le quitaría la vida al Mesías príncipe, que a mitad de la última semana de las 70 haría cesar el sacrificio y la ofrenda. Eso fue cuando Cristo, muriendo en la cruz, dijo: consumado es. Y el velo del templo se rasgó en dos, dando a entender que todos los oficios que se realizaban en el templo llegaban a su fin, que el tipo se encontraba con el antitipo, la sombra con el cuerpo que proyectaba.
Jesús vino a morir en su primera venida. No fue algo que el plan de Dios se tronchó ni nada por el estilo, como creen algunos religiosos, porque desde que Juan el Bautista introdujo a Cristo, lo presentó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Al señalarlo como Cordero, lo estaba señalando como alguien que vino a morir. Eso era lo que se hacía con los corderos durante toda la historia de la antigüedad. Millones de corderos sacrificados apuntaban a Cristo, el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero sumado a las más de 300 profecías mesiánicas en el Antiguo Testamento que indicaban el lugar donde iba a nacer, que nacería de una virgen, a dónde habría de vivir, a dónde sería llevado para escapar de la persecución a Egipto, de dónde regresaría a Nazaret. Todo lo que Cristo hizo, nada fue casual, todo estaba profetizado. Más de 300 profecías, sumadas a esa, estaba esta de tiempo, que marcó una cuenta regresiva. Y cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Es interesante que había un tiempo muy específico para el nacimiento de Cristo. Y por eso en Marcos capítulo 1, versículo 15, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino y diciendo: el tiempo se ha cumplido. ¿Qué cosa? El tiempo se ha cumplido. Estaba llamando la atención de sus oyentes a la profecía de Daniel 9, 24 y 27. El tiempo profético se había cumplido, que no era alguien que estaba apareciendo en cualquier momento de la historia. No. Un momento marcado con anticipación en el reloj profético de Dios. El tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. Era un llamado muy claro y preciso, y estaba hablando acerca del tiempo. ¿Sabían ustedes que aún Satanás tiene conocimiento bien exacto del tiempo? Y la Biblia dice: ay de la tierra, eso está en Apocalipsis 12:12, ay de la tierra y de sus moradores, porque el diablo ha descendido a nosotros con grande ira, porque ya él sabe que le queda poco tiempo. Él tiene conocimiento del tiempo, y aunque no sabe con exactitud el día ni la hora, porque eso ni los ángeles, pero él sí sabe que le queda poco tiempo. A quienes con frecuencia se le olvida eso es a los seres humanos. Aunque pasamos por la vida solo una vez, y para algunos su paso por la vida es más breve que para otros, pero fácilmente nos entretenemos, nos envolvemos en planes, diversiones, entretenimientos, se nos olvida que no traemos una fecha de caducidad. Y eso es bueno y es malo. Es bueno no tener una fecha de caducidad porque eso no nos hace vivir sufriendo anticipadamente, sabiendo que nos quedan 3 meses, 2 semanas, 2 días, 10 años. Al no saber el tiempo, eso no nos atormenta. En ese lado es bueno. Pero es malo porque podemos ser tentados a vivir como si el tiempo duraría por siempre. Y no es así. Cada uno de nosotros, aunque la desconozca, tiene una cuenta regresiva. Desde que nacimos comenzamos a morir, lentamente pero seguro. Solo el grupo que esté con vida cuando Cristo venga, que no morirá, que solo será transformado en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Solo ese grupo no experimentará la muerte. Pero todo lo demás tiene un tiempo. Pero no solo Satanás sabe que le queda poco tiempo al mundo y a él, sino que hasta los demonios, los seguidores de Satanás, los ángeles que cayeron con él, la Biblia dice que cuando Cristo llegó a Gadara y se aproximó a los endemoniados gadarenos para libertarlos, los demonios gritaron y clamaron diciendo: ¿qué vienes a hacer por aquí, Jesús, Hijo del Altísimo? Has venido a atormentarnos antes de tiempo. Así que ellos también saben que le queda poco tiempo. Dios no permitirá que el mal siga en forma indeterminada. Dios le pondrá al mal punto final. Amén. Y qué bueno saber que los demonios lo saben, que Satanás lo sabe. Y ya a nosotros se nos dice
allí en 1 de Juan capítulo 2 versículo 17, que el mundo y sus cosas pasan. Y la palabra original que aparece en el griego es una palabra que habla de que se desvanece. El mundo se está desvaneciendo, está pasando, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El tiempo que nos ha tocado vivir es solo un paréntesis en la eternidad. Nos espera un glorioso más allá, donde el tiempo no será un factor determinante. Aquí, en un mundo limitado, el tiempo se define como la medida de todas las cosas perecederas, el compás al cual todo cambia, se transforma y se sucede. Pero llegaremos al lugar donde los años no se cuentan. Y gloria a Dios por eso. Pero hay un tiempo que es la cuenta regresiva más seria que pesa sobre el mundo y que muchos, ni siquiera son conscientes de ello. Un tiempo que se termina incluso antes de que Cristo venga. Es el tiempo de gracia, correcto, pastor. Y en Mateo capítulo 25, mediante una de las parábolas que refiriera también el ejemplo que daba el pastor Suárez en la mañana temprano, Mateo 25, el Señor Jesús presenta ese momento de cuando se cierra la gracia, cuando termina la gracia. Antes quisiera definir lo que es el tiempo de gracia. El tiempo de gracia es un periodo durante el cual la gracia salvadora de Dios está disponible para todo el mundo. Es un tiempo o un periodo mediante el cual la gracia salvadora de Dios está disponible para todo el mundo. ¿Cuándo se aperturó la gracia? Cuando Adán pecó. Porque ese mismo día que Adán pecó, merecía ¿qué cosa? La muerte. Pero la gracia intercedió, alabado sea el Señor. La gracia, la misericordia de Dios. Y esa oportunidad, sabe que por momentos se ha agotado, porque el amor de Dios es infinito, es eterno. Pero su paciencia y tolerancia tiene un límite. El amor es eterno. Su paciencia y tolerancia tiene un límite. Usted dice, pero ¿cómo si su amor es eterno, infinito, inagotable? ¿Por qué su paciencia y tolerancia tiene un límite? Por amor también. Porque el amor que Dios le tiene a los perdidos no supera al amor que le tiene a los que han de ser redimidos. Por eso en algún momento el tiempo no será más, por amor a los escogidos. Si esos días no fueran, ¿qué dice Cristo? Acortado, nadie sobreviviría. Entonces, ¿qué dice el Señor? Antes que se pierda todo el mundo, que los que deciden salvarse puedan ser salvos en Cristo Jesús. Por eso entonces su amor le pone un límite a lo que tiene que ver con la tolerancia del mal. Y entonces en Mateo capítulo 25, versículo 1, Jesús dice que el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Está representando al pueblo que espera el retorno de Cristo, el esposo de la iglesia. La iglesia es su novia y está invitada a las bodas del Cordero. Pero por eso Jesús no dejó a la iglesia huérfana. Cuando Él le dijo a los discípulos, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Espíritu Santo no vendría a vosotros, pero si me fuera, os lo enviaré. Allí surgen algunas preguntas interesantes para el estudioso de la Biblia. Dice, ¿y por qué el Espíritu no podía venir y Cristo quedarse aquí con nosotros? ¿Será acaso que el planeta no puede contener a dos miembros de la divinidad al mismo tiempo? ¿O será que siempre tiene que haber dos por lo menos en el cielo? Preguntas inquietantes que a veces se hacen estudiantes de la Biblia, pero lo interesante es que Jesús debía cumplir su misión y entonces el Espíritu Santo venía a relevarlo. Y Él le dice, pero cuando Él venga, el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y si me fuere, os lo enviaré para que esté con vosotros para siempre. ¿Para cuánto el Espíritu Santo estará con nosotros? Para siempre. Eso significa que cuando la gracia se haya retirado del mundo,
cuando el Espíritu Santo se haya retirado del mundo, permanecerá en el corazón de los hijos de Dios. Nunca se apartará de la iglesia. Y lo vamos a ver en un ratito. ¿Qué ocurre después que se retira del mundo? ¿Qué ocurre con el Espíritu Santo en la iglesia? Pero 5 de estas 10 vírgenes eran prudentes y 5 fatuas o insensatas, o necias, dicen otras versiones. Las insensatas tomaron sus lámparas, pero no tomaron aceite extra, sino que se conformaron con el poquito que tenía la lámpara allí, que la mantenía encendida. Pero las prudentes, las sabias, tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, tomaron aceite extra. Y tardándose el esposo, mire, ahora presenta la importancia de haber traído aceite extra. Tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Pero aunque se duermen las 10, ¿cuántas hay que hicieron preparación extra? ¿Cuántas? 5. Pero se duermen las 10. Usted posiblemente se pregunte, ¿por qué se duermen las 10? Si el problema está con las insensatas. Bueno, primero porque hay una aparente demora, tardándose el esposo. La espera tiende a cansar. El cansancio y la fatiga producen sueño. Además de que lo que da sueño a las fatuas no es lo mismo que dar sueño a las prudentes. Lo que da sueño a las insensatas es la ociosidad espiritual. ¿Sabéis que la ociosidad produce cansancio? No hay cosa que dure más cansado que un ocioso, ¿cierto? ¿Han visto eso? ¿Han visto a la persona ociosa ahí echando así? ¿Y qué has hecho? No, nada, pero hay personas que con solo pensar hacer algo ya se cansan. Se fatigan mentalmente. Pero lo que produce la fatiga, el cansancio y el sueño y las prudentes es el exceso de trabajo. ¿Produce también cansancio y sueño el exceso de trabajo? Sí. Por eso es un riesgo conducir el vehículo después de una larga tarea, una larga jornada de trabajo, porque el cansancio puede hacerlo dormir. Algunos al llegar a la casa después de un día fuerte y duro de trabajo, se sientan a quitarse allí el calzado, se sientan en la esquina de la cama y como que tienen un deseo como de recostarse un momentito y después me levanto un momento, solo se levantó un segundo, solo un segundo, pero cuando despierta ya ha pasado toda la noche. Así no puede rendir el cansancio, la fatiga. Pero ¿por qué tienen un exceso de trabajo las prudentes? Porque las fatuas no hacen el trabajo. Y como las fatuas no hacen el trabajo, solo recargan el trabajo a las prudentes. Además, el sueño es contagioso. ¿El sueño? Es contagioso. Y alguien que está durmiendo a su lado, usted en un momento hace el sueño. Y entonces cuando mira que está la luz con razón, que este se está durmiendo, y eso es contagioso. El que va conduciendo, el que va al lado no debe dormir, porque eso lo puede contagiar también. El sueño es contagioso. Y las prudentes y las fatuas deben estar juntas hasta la siega, hasta el fin del tiempo de gracia. Recuerde que cuando los siervos de la viña intentan sacar la cizaña, el dueño le dice no, porque pueden hacer daño al trigo. Dejen que el trigo y la cizaña crezcan juntos hasta la siega. Y al final el Señor hace la separación, porque el hombre ve lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Por eso solo Él puede sacar la cizaña. Nosotros no sabemos quién es cizaña, solo lo sabe el Señor. Lo que sí podemos es ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, para asegurar que estaremos del lado correcto. Pero no nos toca juzgar a otros como si fuera la cizaña, pero estar juntas hasta la siega, hasta el final. Eso hace que el pueblo de Dios nunca haya sido perfecto, nunca. Ni siquiera los 8 que se salvaron en el arca estaban listos para ir al cielo. Ni siquiera esos 8 que se salvaron del diluvio. Desde que salieron del arca se armó el desorden otra vez, ¿cierto? Porque no estaban listos, no estaban listos. De los 12 discípulos hubo Judas.
Nunca el pueblo de Dios ha sido perfecto. Nunca. Siempre necesitamos un reavivamiento y una reforma. Amén. Y siempre solo el que tiene oídos para oír, oye, y el que tiene ojos para ver, ve. Así que las 10 se duermen. La realidad es que las 10 se duermen, aunque hay 5 que están preparadas. Y a medianoche, cuando están en el más profundo sueño, se oye una voz que dice: salid a recibirme, ahí viene el esposo. Y entonces, ¿cuántas se despiertan? Todas. Es interesante que a primera impresión pensamos que son 5, pero se despiertan todas. ¿Y por qué si se despiertan todas, no se salvan todas? Porque no todas hicieron provisión para la emergencia. Y la provisión es aceite extra. ¿Cómo? ¿Qué representa el aceite en lo espiritual? El Espíritu Santo. ¿Cómo se obtiene aceite extra? Solamente haciendo un esfuerzo extra también. Amén. Usted está aquí en este campamento espiritual. Como usted está en este lugar, usted está haciendo un esfuerzo extra. Amén. Era más fácil quedarse allá en la ciudad, ¿cierto? Era más fácil seguir con las actividades normales, no tener que hacer un año en las demás actividades, solicitar un permiso, tomar esto, dejar de producir lo otro, hacer preparativos, dejar el confort de la casa para estar aquí acampando. Con usted estar aquí, usted está haciendo un esfuerzo extra. Alabado sea el Señor. Por eso, de aquí usted saldrá con aceite extra. Y esa es la bendición que tiene el meditar en lo que esto significa. Ahora, cuando se despiertan las vacuas, despiertan y dice: ahora sí es verdad que viene, lo que estoy mirando, esto sí es inestable, ahora sí es verdad que viene, déjame prepararme. Pero cuando intentan hacerlo, ven que para ellas es demasiado tarde. Y dice, versículo 10: pero mientras iban a comprar aceite, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. ¿Qué pasó con la puerta? Se cerró. Y ellas van a regresar, porque ese momento representa el cierre del tiempo de gracia. Todavía Cristo no ha venido. El momento de las bodas, cuando entra la boda, representa el juicio. Por eso en la parábola de la fiesta de bodas hay uno que entra sin el vestido de boda. Y cuando entra el padre a hacer el escrutinio, que significa el juicio, al que no tiene el vestido de boda, manda echarlo fuera, donde será el lloro y el crujir de dientes, dice la palabra. Así que este es el juicio, y se cierra la puerta, y ellas van a comprar, pero cuando intentan entrar, cuando tocan la puerta, el Señor dice: yo ni la conozco a ustedes. Y allá afuera será el lloro y el crujir de dientes. Se cierra la puerta. En la parábola, lo que despierta a las 10 vírgenes es una voz que a medianoche dice: ahí viene el esposo, salid a recibirle. En la parábola, pero es una parábola. Y todos los elementos de la parábola tienen un significado. La lámpara representa ¿qué cosa? La palabra. Lámpara es a mis pies, tu palabra, el freno de camino. El aceite, ya hemos dicho, el Espíritu Santo. Las 10 vírgenes al pueblo de Dios que está esperando el regreso del Señor. Cada elemento tiene un significado. ¿Qué significa la voz que a medianoche despierta a las 10 vírgenes? En la palabra es una voz, pero ¿qué significa? En la realidad, ¿cómo se cumple también? La inspiración lo dice en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 339. Y en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 339, comentando qué es lo que despierta a las 10 vírgenes, dice: así también hoy, una calamidad repentina e inesperada, algo que pondrá al alma cara a cara con la muerte, demostrará si uno tiene verdadera fe en las promesas de Dios. Escucha la descripción de manera despacio. Una calamidad repentina e inesperada. O sea, algo que nadie lo está esperando. Algo que va a despertar a las 10, no a 5.
El evento tiene que ser tan dramático, tan impactante a nivel global, que despierta a todas. Y quiero que mediten en lo siguiente. Los atentados del 11 de septiembre del año 2001 en los Estados Unidos de Norteamérica, que cambiaron la seguridad del mundo para siempre. Los que viajan se dan cuenta, los que viajaban desde antes, pastor, se han dado cuenta de las medidas antes y después de esos atentados que le dieron la vuelta al mundo, conmovieron a los líderes de todo el mundo. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, como ustedes han visto, ha participado en guerras desde su fundación en diferentes lugares, pero nunca había sido tocado en su territorio. Nunca. Y sin haber guerra contra Estados Unidos declarada, fue afectado en sus mismos lugares de seguridad, de poder económico, como fue el World Trade Center. O sea, otro de los aviones cayó cerca del Pentágono, bueno, pues afectó a la derecha del Pentágono, y otro iba para la Casa Blanca y el Capitolio. Esos fueron derribados. Pero esos atentados del 11 de septiembre sacudieron al mundo, como le mencionaba anoche. En esa fecha se agotaron los libros estos los últimos días, sacudieron al mundo. Pero pregunto, de esos eventos, por grandes y dramáticos que fueron, ¿despertaron a las iglesias? No. Si lo hubiera despertado, no estuviéramos aquí. Pero hace 6 años nada más pasó un acontecimiento todavía más global que los atentados, que fue la pandemia del COVID-19. Ya describí anoche parte de eso, pero ¿despertó el COVID-19 a las 10 iglesias? Tampoco. ¿Saben qué? Algunas hasta la puso a dormir. Algunas hasta le fue un letargo. Algunas murieron. O sea, hay personas que espiritualmente después de la pandemia, o sea, exacto, no regresaron al ejército del Señor, a la fila del ejército. Entonces, quiero que me digan que lo siguiente. Eso significa que lo que va a despertar al mundo entero tiene que ser algo mucho más dramático que los atentados del 11 de septiembre, que el COVID-19. Algo, oiga la descripción de nuevo, ahora teniendo eso en mente, palabras de líder para maestro, página 339. Así también hoy, una calamidad repentina e inesperada, algo que pondrá al alma cara a cara con la muerte, demostrará si no tiene verdadera fe en las promesas de Dios. Será un evento tan dramático que amenazará con la existencia de la raza humana en el planeta Tierra. Y Jesús dice, si esos días, a partir de ese momento, esos días no fueron, ¿quién sobreviviría? Nadie. Pero por causa de los escogidos, ¿cuántos se encuentran entre los escogidos del Señor en esta hora? Por causa de los escogidos que tienen que ser protegidos, esos días serán ¿qué? Acortados. Alabados el nombre del Señor. ¿Sabían ustedes que en esos momentos dramáticos Dios protegerá a su pueblo? En esos momentos se echará de ver la diferencia, dice el profeta, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. En ese momento vamos a entender una promesa que le hemos recitado de memoria, que dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra, caerán 1000 y 10.000 a tu diestra, pero a ti ni plaga tocará tu morada. Alabado sea el nombre del Señor. Porque el ángel de Jehová no acampa alrededor de todo el mundo, acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gloria a Dios por eso. Así que noten lo importante de tener aceite extra para cuando llegue ese momento. El cierre de la gracia es una realidad. Cuando el Señor determine que la gracia sea cerrada, no es porque se cansó de esperar al pecador impenitente, es porque ya el cielo habrá utilizado todos los recursos disponibles, todos. Es cuando cada corazón que ha rechazado la verdad ya ha llegado al punto de no retorno. No importa lo que el cielo haga, no importa lo que el Señor hiciera, y esa persona no da marcha atrás. Y por amor a los que ya son escogidos, que han inscrito su nombre en el libro de la vida, entonces el Señor dirá,
las palabras que están en Apocalipsis 22:11, que leeremos en un momento. El mundo habrá recibido la invitación final cuando se cierre la gracia. Y todos los que hayan resultado ser fieles a los preceptos divinos habrán recibido el sello del Dios vivo. Entonces Jesús dejará de interceder en el santuario celestial. Cada caso, es importante que entendamos eso. ¿Cuántos casos? Cada caso habrá sido decidido para vida o para muerte. La paciencia de Dios habrá concluido. El mundo habrá rechazado su misericordia, despreciado su amor y pisoteado su ley. El Espíritu de Dios, al que se opusieron tan obstinadamente, acabará por apartarse de ellos. Y el Señor pronunciará las palabras de Apocalipsis 22:11. Deja que el malo siga en su maldad y que el impuro siga en su impureza, pero que el bueno siga haciendo el bien y que el santo siga santificándose. La decisión estará hecha para cada lado. El inmundo seguirá siendo inmundo y el santo seguirá siendo santo. Cada decisión habrá sido hecha por la eternidad. Y él dice en el versículo siguiente: y yo vengo pronto. Después que se cierra la gracia, Jesús viene pronto. Y mi galardón conmigo, dice, para recompensar a cada uno según sea su obra. Entonces note usted, estamos en los versículos 11 y 12 de Apocalipsis. Se cierra la gracia, Cristo promete que viene pronto porque se cierra la gracia. Pero llega el versículo 17 de Apocalipsis 22, aunque el Espíritu Santo se ha retirado del mundo, escuche cómo sigue con la iglesia. Dice, el Espíritu y la esposa dicen, ven. ¿Con quién está el Espíritu? Con la esposa. Y no le está diciendo a Cristo, ve a buscar, no, el Padre le dice, ve a buscar tu novia. El Espíritu está aquí con la iglesia y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oiga también diga, ven. Y el que tenga sed, venga y tome gratuitamente del agua de la vida. Alabado sea el Señor. Hablando acerca del momento cuando se cierra la gracia, el Señor Jesús dice en Lucas 17:26, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre, la venida del Hijo del Hombre, como fue en los días de Noé. Comían, bebían, que se casaban, se daban casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, vino el diluvio y los destruyó a todos. ¿Tiene algo malo comer y beber? No. ¿Tiene algo malo casarse? No. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? Que la gente estará tan ocupada en sus actividades comunes que se le va a olvidar la preparación más importante. Eso ocurrió en los días de Noé. Asimismo, como sucedió en los días antes del diluvio, hasta el día que Noé entró en el arca. ¿Pero qué pasó? Porque el día que Noé entró en el arca no comenzó a llover, ¿verdad que no? Sino 7 días después. Así que el día que Noé entró en el arca, lo que ocurrió fue que la puerta se cerró. Por eso dice, hasta el día que Noé entró en el arca, se cierra la puerta. Y no entendieron, siguieron viviendo durante esos 7 días sin entender. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Nota, se cierra la gracia. El resto del mundo sigue viviendo como que nada está pasando hasta que llega finalmente la destrucción final. Pero el pueblo de Dios está salvo dentro del arca de la salvación. Amén. El arca de la salvación ahora es el pueblo de Dios. Jesús no solo comparó el momento del cierre de gracia a los días de Noé, lo comparó también a los días de Lot en Sodoma. Lucas 17:28. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Pero el día que Lot salió de Sodoma, llovió fuego del cielo y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. El día que Lot salió, vino la destrucción. Pero ¿sabían que desde la noche anterior ya la gracia se había cerrado en Sodoma? En la noche anterior, cuando los hombres de la ciudad se reunieron, una turba, y fueron a atacar a los ángeles que fueron en forma humana, fueron en forma de hombres, y fueron queriendo sodomizarlo, queriendo cometer esa aberración con ellos. Y Lot, dice, salió a la puerta, trató de
cuando intentaron hacerle daño, los ángeles alargaron la mano, entraron a Lot en forma milagrosa delante de ellos y le hirieron a los hombres de la ciudad con una plaga de ceguera. ¿Con una plaga? De ceguera. Y los ángeles cerraron la puerta. Cuando dice que los ángeles cerraron la puerta, ya no es como cuando Lot cerró la puerta. Ahora quien la cerró es el que cierra y nadie abre. La evidencia de que se le acabó la gracia a los habitantes de Sodoma es que le lanzaron la primera plaga. Cuando se cierra la gracia, caerán las 7 postreras plagas. Esa plaga dice la Biblia, el que acepta la verdad en Cristo no tiene que tener ningún miedo de eso, porque caerán 1000 y 10.000 a nuestro lado, para nosotros. ¿Saben que cuando ocurrió la pandemia del COVID-19 hubo gente que pensó que esa era una de las 7 plagas? Algunas personas me llamaban, me escribían que pastor, esa es una de las 7 plagas. Decían, no, todavía es gracia. Y la evidencia está en que el COVID le da a buenos y malos. Todavía el sol sale sobre justos y injustos. Pero cuando se cierra la gracia, las plagas caerán teledirigidas. Así como se teledirige un misil. Teledirigidas, solo caerán, dice la Biblia, sobre los que tengan la marca de la bestia, sobre los que hayan rechazado el sello del Dios vivo. Por eso, antes de que llegue ese momento, antes de que se cierre la puerta de la gracia, Dios invita a aquellos que quieran responder a su invitación diciendo: buscad a Jehová mientras puede ser hallado y llamadle en tanto que está cercano. Dios no solo pagó el precio en la cruz para salvar, continuamente nos llama, nos provee de misericordia, nos envía los mensajes oportunos para que el que tiene oídos para oír, oiga y preste atención al llamado divino, como indica la palabra. Así que desde la noche anterior se había cerrado la puerta para los de Sodoma, pero en la mañana siguiente, entonces llovió fuego y azufre. Cuando se cierra la gracia, se cumplirán las palabras que dice el profeta Amós, en Amós capítulo 8, versículos 11 y 12. Dice: he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, vienen días en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino hambre de oír la palabra de Jehová. Y en ese tiempo estarán tan desesperados, irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente discurrirán buscando palabra de Jehová. ¿Y qué pasará? Y no la hallarán. ¿Por qué no la hallarán? Porque la gracia habrá acabado, se habrá concluido la oportunidad, y es en ese momento cuando virtualmente estas páginas quedarán en blanco. No más oportunidad, porque ya las personas habrán despreciado la misericordia y la oportunidad que Dios le ha dado. Por eso dice el segundo libro de Pedro, la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, que el Señor no retarda su promesa. No. Allí dice la palabra, tardándose el esposo, es una aparente tardanza. Pero el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero que es paciente y nos da tanta oportunidad, aún así, dice el apóstol, el día del Señor vendrá. Y vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Pero antes de que eso ocurra, seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Por eso, que este mundo será finalmente destruido cuando Cristo nos lleve con Él, nosotros esperamos, según sus promesas, ¿qué cosa? Cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales morará la justicia para siempre. Dios no quiere que nadie se pierda, pero tampoco podrá llevar a nadie obligado al cielo. En primera carta a Timoteo 2, 3 y 4 dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Qué cuánto? Todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Notan ustedes, hermano, que no siempre en un mundo de pecado, no siempre se cumple la voluntad de Dios?
Por eso el Señor nos enseñó a orar diciendo: hágase tu qué, tu voluntad. Que oremos para que la voluntad de Dios se haga, que lo pidamos. Porque aunque Dios es todopoderoso, pero en un mundo de pecado, en un conflicto entre bien y mal, Dios tiene lo que son llamados como imposibles morales. Él tiene el poder, pero son imposibles morales. Por ejemplo, ¿Dios todo lo puede? Sí. Y le hago una pregunta: ¿Dios puede pecar? No. ¿No tiene el poder para hacerlo? Sí. Pero va en contra de su naturaleza, de su carácter, de su... Entonces, no, son imposibles morales. Cuando Cristo le pidió: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Estaba agonizando el Hijo. No era sencillo lo que estaba experimentando. Pero si el Padre todo lo puede, claro que podía encontrar un medio, podía quitarle esa copa de sufrimiento a su Hijo. Pero en el conflicto entre el bien y el mal, esa era la única forma en que podía revelarse su amor plenamente. Si se le quitaba esa copa de la mano a Cristo, la humanidad hubiera estado perdida para siempre. Por eso al final dijo: no se haga mi voluntad sino la tuya. Porque el Señor conocía lo que iba a lograr al permitirle pasar por ese momento amargo. Hay imposibles morales. Dios pudo intervenir para evitar tal o cual cosa, pero en el conflicto entre el bien y el mal, Dios tiene que permitirle al enemigo actuar mientras le queda poco tiempo. Pero aunque Dios le permite actuar al enemigo como lo hizo en la vida de Job, Dios demostró que de toda cosa mala que produce el enemigo, Dios sabe sacar algo bueno para sus hijos. Porque para los que aman a Dios, ¿cuánto? Todas las cosas le ayudan a bien. Dios también ha prometido que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y también nos recuerda que las ambiciones del tiempo presente ni se comparan con la gloria venidera que en nosotros debe manifestarse. Amén. Así que aunque aquí el mal, el dolor nos golpea en algún momento, Dios se mantiene en control y al final Él nos permitirá las glorias del mundo venidero. Amén. Mientras tanto, no estamos solos, Él está con nosotros. Pero la cuenta regresiva ha iniciado y no sabemos el día que la cuenta regresiva marcará el cero. No sabemos cuándo terminará la gracia. Lo que sí hoy sabemos es que todavía hay gracia y que podemos acercarnos confiadamente al trono de esa gracia para hallar oportuno socorro. Amén. ¿Le gustaría que clamemos delante del Señor en este momento de oración? Amén. Vamos a estar aquí para acercarnos una vez más al trono de la gracia. Después de la oración, creo que hay unos minutos para si tienen algunas preguntas. Entonces también, como en cada presentación, habrá oportunidad sí para algunas preguntas o interrogantes que puedan tener para así aclararle a la luz de la palabra. Oramos. Dios eterno, Padre de misericordia y bondad, alabado y glorificado sea tu nombre para siempre. Señor, te damos gracias porque al estudiar tu palabra hemos recordado que hay un tiempo determinado, que no lo conocemos con precisión, pero hay un tiempo determinado para la conclusión de la historia de este mundo. Un tiempo que lo conoce el enemigo, que lo conocen los demonios. Ellos saben que le queda poco tiempo. Y Señor, queremos que nos des plena conciencia del tiempo en el que vivimos para estar preparados a cada instante, cada hora, cada día. Y te doy gracias, Señor, por motivar los corazones aquí presentes, por venir a este campamento con sus vasijas listas para recibir aceite extra de lo alto. Y gracias, Señor, porque cuando se cierra la gracia, tú nos encontrarás del lado correcto, dentro del arca de salvación cuando se cierra la puerta. Y muy pronto nos veremos para siempre, sin peligro, sin temores, en el reino de los cielos. Gracias, Señor, por escucharnos y gracias por afirmarnos en la fe. Perdona los momentos desperdiciados en este mundo, el tiempo perdido en cosas que no edifican.
pero gracias por la oportunidad que tenemos de levantarnos y aprovechar cada fracción de tiempo en tu santo nombre. Gracias por escucharnos. Sigue con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse.